Las vamos a revisar, pero no las voy a revisar sola. Nos vamos a concentrar fundamentalmente en la crisis diplomática entre México y Ecuador. Y para entenderlo, y además también para profundizar y proyectar, quería pasar a tu investigadora senior de Antena Lab. ¿Cómo estás tú? Bienvenida, muy buenos días. Hola, Connie. Paz. Hagamos un pequeño resumen de lo que está pasando entre Ecuador y México. Déjame partir por una pregunta que es como bien inevitable, ¿verdad? Aquí, básicamente, el hecho que todos tenemos en la cabeza es que hubo fuerzas uniformadas que entraron a la embajada y sacaron al ex vicepresidente que estaba asilado dentro de la embajada. ¿Existe alguna razón, alguna condición que permita que una cuestión así suceda? Uno entiende que no, pero en los rinconcitos del derecho internacional, ¿hay alguna opción de que algún país pueda hacer una cuestión como esta? No, esa es la respuesta corta, Ya. es que la inviolabilidad de la embajada, eso está garantizado porque hay inmunidad y eso está garantizado, es parte de lo esencial de las relaciones diplomáticas entre los países. Pero habiendo dicho eso, hay que hacer una salvedad que Ecuador sí tiene algunos argumentos para cuestionar el asilo que se le brinda al ex vicepresidente Glass. Ya, vamos por ahí entonces, para tratar de entender los argumentos de parte y parte, porque Ecuador insiste en que el asilo era de carácter ilegal o ilegítimo, no sé cuál es la denominación correcta. Ahora, la pregunta es si eso le da permiso para irrumpir en la embajada o no, digamos, más allá de cuestionarlo y tratar de negociar de manera que México, comillas, lo devuelva. Claro, bueno, hay que decir que en realidad esta tensión entre México y Ecuador es un poquito más antigua que solo esta semana, porque este ex vicepresidente de Ecuador, que fue vicepresidente de Rafael Correa, recordemos que Rafael Correa fue condenado por corrupción y Rafael Correa además recibió estatus de refugiado en Bélgica. Ajá. Entonces lo que ha intentado hacer Ecuador es que se repita la situación de Rafael Correa con su vicepresidente, con el agravante que este vicepresidente ya recibió 2 condenas por corrupción y esta sería la tercera, Claro. los actuales cargos que tiene. Entonces, lo que hizo este ex vicepresidente Jorge Glass es solicitar en diciembre del 2023 asilo a México y comenzó a vivir en la embajada mexicana. Esto a nosotros no nos tiene que resultar tan lejano, por ejemplo, se parece un poquito al caso de Assange, ¿verdad? Ajá. Entonces el argumento que dieron su abogado en ese momento era que la vida de este personaje, que había cumplido gran parte de la primera condena por corrupción, era que su vida corría peligro. Eso no estaba tan claro. Y luego en marzo, Ecuador le pidió permiso a México para entrar a esta embajada donde estaba viviendo este político, para poder detenerlo, diciendo, esta persona no es un perseguido político, sino es un convicto, es un delincuente, y las personas que tienen cargos ante la justicia por delitos comunes no pueden ser objeto de asilo político. Entonces, y finalmente de ahí pasamos a la semana pasada, donde se producen estos dimes y diretes verbales entre el presidente de México. Ecuador responde, declara persona non grata a la embajadora, y luego esas cosas se aceleran porque el viernes por la noche, y hoy día es lunes, donde México concede finalmente el asilo que estaba pidiendo esta figura política ecuatoriana. Y entonces Ecuador considera que esto es un abuso de la inmunidad diplomática, una injerencia en asuntos internos, y procede entonces a entrar, digamos, con una policía fuertemente armada, y México responde suspendiendo relaciones. Y esto yo creo que tenemos que ponernos sobre alerta. Por supuesto que es entre dos países que el tono ha subido tanto, es interesante, y además esto va a llegar a la Corte Internacional de Justicia posiblemente un día. México iba a presentar hoy día mismo, entiendo, un recurso. Exacto. Bueno, y alguna vez esto también se ha discutido antes en la Corte Internacional de Justicia hace muchas décadas. Pero yo creo que lo que realmente debe preocuparnos a nosotros en Chile es que estas peleas verbales entre presidentes de nuestra región se están volviendo cada vez más frecuentes, estos excesos verbales que pueden tener consecuencias que no son inocuos. Y yo creo que estamos, quizá, no sé, espero equivocarme, en un punto un poquito crítico de lo que ha sido, en términos muy amplios, una paz regional bastante importante, porque nosotros no tenemos, por ejemplo, en Sudamérica no tenemos una guerra desde la breve guerra por la cordillera del Cóndor entre Perú y Ecuador.
Y entonces eso, a pesar de todos nuestros problemas en la región, nuestra región es una región de paz que mayormente soluciona sus problemas justamente ante la Corte Internacional de Justicia y no guerreándose y no con otras herramientas. Entonces, si uno ve presidentes que crecientemente... Levantan el tono. Exacto, pero además dispuesto a tomar acciones, porque incluso, por ejemplo, Nicaragua cortó relaciones con Ecuador, Sí. Colombia también va a tomar medidas unilaterales, entonces, bueno, ahí tenemos otro caso que en realidad faltó intervención, nadie dijo nada, en el caso de Guyana, del cual 2/3 fueron tomados administrativamente por Venezuela. Entonces, hay cosas que están pasando en nuestra región que deberían preocuparnos, porque la paz no puede darse por sentado. La paz se construye con gestos y también la paz se destruye y empieza con cosas simples como pareciera ser esta. Paz, déjame preguntarte, ¿qué es lo que debiera haber pasado aquí? Si Ecuador tiene un punto respecto de la ilegalidad del otorgamiento del asilo por la condición de condenado de Glass, ¿qué debiera haber pasado? ¿Cuál debiera haber sido el conducto formal, diplomático, regular, el que no generara este entuerto? Bueno, esto es un gran error, hay que decirlo por parte de Ecuador, porque obviamente no hay argumentos para poder, la primera pregunta que tú hiciste, para entrar de forma forzosa a la embajada, porque esa embajada es inviolable. No, hay que decirlo además, no es que la embajada constituya territorio mexicano. Eso es un mito. Digamos, una idea equivocada que siempre hay que volverla a repetir. Las embajadas no constituyen un territorio del país en cuestión que está acreditado, pero sí son inviolables. Y esa es una tradición, esta tradición de que existe la posibilidad de ofrecer un asilo político yendo a ese edificio o a ese lugar, es una tradición latinoamericana de bastante tiempo. No la tienen otras regiones, pero nosotros sí la tenemos bastante arraigada. Lo que debió haber hecho Ecuador es haber tomado algún tipo de medida diplomática más elevada, incluso por ejemplo, iniciar un caso. Esto también ha ocurrido antes, pero de todas formas no tomar la medida de fuerza, porque en realidad se ha ganado una crítica totalmente transversal en la región y fuera, y va en contra además de lo que el gobierno de Noboa está tratando de hacer, que es obtener apoyo para una lucha muy, muy encarnizada contra el crimen en general y contra la corrupción también. Déjame quedarme ahí, porque ahí hay un punto importante. Noboa había estado concitando bastante respaldo. Todos estábamos mirando atentamente lo que Noboa estaba haciendo, algunas cuestiones imitando, copiando eventualmente a El Salvador, otras cuestiones de cosecha propia, pero con una realidad, ¿verdad?, impostergable en definitiva y con un sentido de urgencia importante. Y ahora, producto de esto, perdió apoyos que había ganado en el último tiempo, básicamente apoyos de carácter más solidario, si tú quieres, independiente si estabas o no estabas de acuerdo con las medidas que estaba tomando, pero la crisis que enfrentó era de tal nivel de brutalidad que había que hacer cosas y el resto de los países aparentemente lo estaba respaldando y observando con detención. Hoy día pierde buena parte de esos apoyos. Hay países que anuncian rompimiento de relaciones, como tú decías, Nicaragua ya lo hizo, probablemente Colombia, y otros países, incluyendo Argentina, ¿verdad?, han condenado abiertamente. Digo incluyendo Argentina porque la Argentina de Milei hoy día uno se puede sorprender de las decisiones que vaya tomando, ¿verdad? A veces tiene apoyos o críticas o cuestionamientos que salen un poquitito de la ecuación a la que estamos acostumbrados en el último tiempo. Pero incluso Argentina condenó lo que pasó en Ecuador. La crítica ha venido tanto de gobiernos de derecha como de gobiernos de izquierda. Exacto. Porque en realidad esto trasciende cualquier diferencia ideológica, es lo básico de las relaciones internacionales. Y es interesante que tú menciones también Argentina, porque justamente también este fin de semana vimos un tema un poquito diferente respecto al presidente Milei, una conferencia de prensa que hizo, no sé si te lo recuerdas, con la general Richardson de Estados Unidos, y mencionó la conquista territorial argentina y el interés de competir con Chile por brindar servicios a las expediciones y a las bases que se encuentran en la Antártica, vestido de militar y cantando el himno de las Malvinas. A mí me llamó mucho la atención eso también, porque la verdad es que si bien la reivindicación argentina por Malvinas se mantiene inclaudicable, que Estados Unidos estuviera presente en eso, siendo Estados Unidos teniendo esta relación especial con el Reino Unido, me parece complicado. Debe haber sido un poquito incómodo, Pala. Debe ser un poquito difícil. Debe haber sido, sí. Claro, porque la verdad la retórica
de Milei, yo creo que en algún momento nos iba a sorprender con algún tipo de alusión bélica, y en este caso era un poquito tácita, digamos, su vestuario era de militar, y a las glorias de Argentina y a los padres fundadores, que en realidad Argentina como tal, al estilo americano, no tiene. Así que a mí me llamó un poquito la atención, porque la verdad es que, de nuevo, la paz se construye con gestos, no cae del cielo. Y la paz entre Chile y Argentina tiene 40 años, el Tratado de Paz y Amistad, que los cumple a fines de este año, y ese también es un momento para ver nuestros propios pendientes, que nosotros tenemos 2 controversias territoriales con Argentina sin resolver. Así que yo creo que hay que cuidar los tonos. Los tonos no ayudan. Hablar de conquista territorial vestido de militar, ciertamente yo creo que eso no favorece la paz y amistad que hay que conmemorar y celebrar este año en particular. Nos prende una alerta a la Paz Zárate a propósito de esa performance del presidente Milei. Déjame cerrar, de verdad, alerta prendida. Vamos a estar ahí, vamos a mirar bien eso. Solo para cerrar lo de Ecuador con México, ¿qué debiera pasar si es que la Corte Internacional acoge un recurso de parte de México? ¿Cuál es el destino para zanjar una cuestión como esa? ¿Y en qué posición queda efectivamente Noboa en este contexto de condena expresa del resto de los países? A ver, hay que decir, tú sabes bien, Connie, que los casos ante la Corte Internacional de Justicia duran varios años, unos 5 por lo bajo. Claro. Entonces, claro, a lo mejor se pueden pedir unas medidas provisionales, la verdad, pero el punto es el siguiente, la relación está quebrada. Y bueno, los países pueden sobrevivir en relaciones diplomáticas por muchos años. Ejemplo, Chile y Bolivia. Pero la idea obviamente sería que se abuenaran. Y de hecho hay casos en los cuales se inicia un caso y los países logran solucionar su problema con negociación directa antes de que Colombia y Argentina recién, de hecho. Sí, que tuvieron un intercambio fuerte ahí con embajadores que se fueron de viaje, etcétera. Claro, pero me refiero, el hecho que exista un procedimiento ante la Corte que se iniciaría hoy día no es impedimento que haya negociaciones directas y que, por ejemplo, se suspenda el caso, se sustraiga, termine por abuenamiento de las partes. Entonces eso también pasa, sucedió, por ejemplo, entre Colombia y Ecuador, por otro caso hace unos 10 años más o menos. Entonces la verdad es que es de esperar que las cancillerías de ambas partes logren solucionar este problema por el bien de los ciudadanos de ambos países y lograr una solución, porque el caso jurídico va a tomar mucho tiempo. Ahora, Glass ya está en manos de las fuerzas ecuatorianas. Por supuesto, pero México tiene una tradición de dar asilo a figuras políticas importantes. Por ejemplo, se lo dio a Evo Morales hace algunos años, se lo dio a la familia de Pedro Castillo. Entonces, México quiere preservar, y yo creo que ese es tal vez el interés que la Corte se pronuncie, quiere preservar esa facultad y que sea reconocida como legítima. Así que yo creo que en una de esas tiene interés incluso de seguir con el caso un tiempo más. Muy bien, pues, queridísima Paz Zárate, qué gusto tenerte con nosotros hoy día en la mañana. Paz, investigadora senior de Antena Lab, un abrazo grande. Buenos días, buena semana. Chao. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.